Ha llegado el momento de compartir relatos de terror y leyendas urbanas en la oscuridad. El niño y el perro. Conozco la historia de un niño que tenía un ritual muy peculiar antes de dormir. Aunque este joven no era de ninguna forma un niño solitario, porque sí tenía varios amigos, la vida en su casa le parecía más bien solitaria y aburrida. Sobre todo debido a que sus papás llegaban tarde de trabajar y no se llevaban muy bien. Su mamá se dio cuenta de esto y decidió que lo mejor era regalarle un perro. La amistad y el gran cariño que surgieron entre el perro y el niño fue evidente desde el día 1. Conforme la mascota y el niño fueron creciendo, esta relación se hizo mucho más sólida y esto le cayó muy bien a sus papás, ya que sentían que su hijo estaba acompañado. Decía yo, el ritual nocturno que este joven tenía era acostarse, esperar a que su perro estuviera debajo de la cama y él metía la mano por debajo de la misma, el perro se la lamía hasta que él se quedaba dormido. O sea, era una forma de arrullarse para conciliar el sueño. Y es que le costaba trabajo, particularmente cuando sus papás aún no llegaban a la casa. Así fueron pasando los días y el niño no abandonaba este ritual. Cierto es que muchas veces los papás ya estaban en casa, pero a él le gustaba ya completar este ritual, metiendo la mano debajo de la cama, el perro se la lamía y él se quedaba dormido. Una seca noche de otoño, el niño se encontraba en su recámara esperando la llegada de los papás, como ocurría con frecuencia, y conforme pasaban los minutos, finalmente se resignó al ver que ellos no llegaban, llamó a su perro, se acostó, el perro se metió por debajo de la cama y completaron el ritual. Al sentir la lengua del perro en sus dedos, el niño se fue quedando dormido. Aproximadamente una hora más tarde, el niño se despertó, ya que había un sonido repetitivo y molesto. No lograba distinguir al un principio qué era lo que ocurría. Se sentó en la cama para tratar de distinguir y llegó a la conclusión que se trataba de una gota. Así, se incorporó, entró al baño de su recámara para revisar si había alguna llave mal cerrada, lo cual no ocurrió. Decidió regresar a dormir. Metió la mano abajo de la cama, el perro la lamió y se quedó dormido. Sin embargo, ese sonido molesto de la gota no lo dejó conciliar el sueño del todo y decidió volver a incorporarse para revisar afuera de la casa. Bueno, desde la ventana, checó que no estaba lloviendo, así se sintió aún más extrañado. Regresó a la cama y mientras el perro le lamía la mano y empezaba a entrar en sueño otra vez, ese desagradable sonido no lo dejaba llegar a lo profundo del sueño. Así decidió levantarse nuevamente y en esta ocasión salió de su recámara para verificar todas y cada una de las llaves de la casa. Checó la regadera, el lavamanos, el lavaplatos e incluso se fue hasta la lavadora para ver si había algún tipo de fuga. Todo estaba seco, todo estaba en orden. Cuando regresó a su recámara se dio cuenta de algo que le había pasado desapercibido. Cada vez que salía de su recámara, esa gota se escuchaba más lejos. Luego entonces, esto ocurría dentro de su habitación. Pasó la vista por todo el techo para ver si había alguna gotera, lo cual no podía hacer ya que el clima, como dije, era seco. Caminó alrededor de su cuarto pensando cuál podía ser el origen de esa gota, de ese sonido. Al ir caminando por el cuarto, al pasar junto a su armario, se dio cuenta que ahí es donde más se escuchaba, donde más cerca se escuchaba. Luego entonces, el origen de ese sonido era dentro del armario. Abrió las puertas y ahogó un grito de terror al ver el cuerpo de su perro inerte colgado en el armario. Del cuerpo del animal escurría una gran cantidad de sangre. Esa era la gota repetitiva que escuchaba. Mientras trataba de recuperarse de la impresión, el niño notó algo que fue aún más aterrador. Dio 2 pasos hacia atrás, tratando de salir de esa escena y de olvidar lo que estaba viendo, cuando notó que detrás del cadáver había un letrero. Exactamente en el fondo del armario, un letrero que había sido escrito con la sangre del propio perro decía:
no solo los perros lamen la mano. La segunda bestia. La vida de todos los que vivíamos en el pueblo a la orilla del mar cambió radicalmente cuando aquello salió del agua. Mi amiga Susana, o Su, como me gusta decirle, y a ella también, me hizo ver que se trata de la bestia. Sí, de esa que es mencionada en la Biblia. Yo no sabía nada de eso, pero ella fue la que me mostró el libro y se sentó conmigo a leerme lo que decía. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y con excepción de los nombres que supongo que allí están, pero no entiendo lo que dice, así tal cual es lo que salió del mar, exactamente como la describe la Biblia. Nos asustó mucho, pero contrario a lo que dice el libro del Apocalipsis, no hacía nada, estaba ahí, parada. En estos 3 días que lleva ahí, han pasado 2 cosas. Los vecinos se están yendo y el olor a azufre es por momentos insoportable. Tenemos que cerrar las ventanas y usar un purificador para tolerar eso. Las redes sociales, desde luego, han estallado con las imágenes. Hay quienes creen que es un fotomontaje, otros que no es la bestia, sino un dios antiguo que ha venido a salvar a quienes crean en él. En fin, la locura en todos lados. Lo curioso es que son pocos los que se han acercado a verla. Algunos medios de comunicación y aún menos curiosos han llegado, pero huyen tan pronto la ven. Esta tarde he salido a verla. Ya casi no hay nada que hacer, casi todos se han ido. Veo venir a Su corriendo hacia mí. Cuando está cerca me preocupa ver que viene llorando. Nos vamos, me dice. Ustedes deberían de hacer lo mismo. No sabemos cuándo empezará, pero seguramente habrá mucho daño cuando esa bestia se mueva. Después de unos minutos en los que nos despedimos llorando, entro a casa y escucho a mi padre decir: nos vamos. No me importaba ya porque Su se había ido también. 3 horas después salimos. Al mirar a la casa de Su, era evidente que habían partido por lo menos hacía 1 hora. En mi mente había una pregunta más apremiante que el destino de mi amiga. ¿A dónde iremos? No recuerdo que hayamos ido a visitar a algún familiar en toda mi vida. Las posibles respuestas tuvieron que esperar, pues mi papá detuvo el coche de forma intempestiva. Mi mamá quiso preguntar algo, pero el panorama nos dejó mudos a los 3. Una larga fila de coches en el camino que salía a la carretera se agolpaba ahí, impidiendo el paso. Mi papá me pidió que le acompañara para ver qué es lo que sucedía. Bajamos y caminamos hacia los autos más cercanos. Casi al llegar a la puerta del primer conductor, nos detuvimos. El olor era insoportable. No podíamos creer lo que veíamos. La gente dentro de los autos estaba muerta, pero los cuerpos parecía que habían estado ahí por días o hasta por meses, en avanzado estado de descomposición. Reconocí 4 autos delante del que teníamos enfrente, el que pertenecía a los papás de Su. Solo vi las cabezas de los ocupantes, como si estuvieran esperando a que el embotellamiento se solucionara, pero era evidente que estaban sin vida. Mi padre me tomó del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí. Las lágrimas me impedían ver mucho más que siluetas. Corrí junto con él al auto. Mi mamá me preguntó qué pasaba, pero tampoco podía yo hablar. Mi papá alcanzó a articular: están muertos. Dio vuelta hacia la casa, estacionó como pudo el auto y corrieron hacia adentro. Yo no. Yo fui directo con la bestia y le grité: ¿qué es esto? ¿Por qué a Su? ¿Por qué todos los demás? ¡Lárgate! Si apareciste para iniciar el fin del mundo, ¿qué esperas para empezar? Aún con las lágrimas, la tristeza y el miedo, me sentí sorprendido, pues ante mis reclamos, la bestia hizo algo que no había hecho los días anteriores. Se movió. Volteó sus cabezas hacia mí y asintió. Dio la vuelta y se fue hacia el camino.
Entre la sorpresa y el terror, recordé de pronto otra cita de la Biblia que Sue me había prestado y explicado. Surgió una segunda bestia, a la que se le dio autoridad sobre la primera. Cuando entendí, quedé paralizado por un momento. Luego caí de rodillas. No tenía caso rezar. Gracias por escuchar. Sigamos caminando en la oscuridad. Todos los derechos reservados. Naucalpan 2024.